Bueno, estamos hoy día con Carla Cifuentes, directora de ANACAP, que es la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, y con Ana María Jiménez, presidenta de ASPEFAR, Asociación Peruana de Farmacias. Y en medio de este tema de la campaña de vacunación que estamos teniendo, hay un acercamiento del sector privado con el gobierno para ver la posibilidad de que el sector privado pueda participar dentro de este sistema de la vacunación para poder expandir y crecer mucho más la llegada que tiene la campaña, que es súper urgente, que avance lo antes posible. Cuéntenos un poco, por favor, Carla y Ana María, ¿cómo han sido estas conversaciones que se han dado con el gobierno para esta posibilidad de que el sector privado también contribuya a la vacunación? No sé quién quisiera empezar, Carla. Bueno, gracias José. Sí, solamente para que tu audiencia conozca un poco más acerca de ANACAP, nosotros agrupamos a las 6 cadenas de boticas que hay en el país, en el canal moderno, digamos, en retail de cadenas de boticas. Somos Farmacias Universal, Yodal, Farmadesa, Incafarma, Mifarma y Boticas Perú, quienes en total somos 2.400 locales a nivel nacional. Y justamente en línea con lo que tú comentabas al inicio, desde que empezó la pandemia y a inicios de este año, cuando ya habían vacunas disponibles, hicimos un pronunciamiento para poder tener, junto con el gobierno, con las autoridades de ese momento, un diálogo que nos permitiera sumarnos y complementar la labor de vacunación gratuita a nivel nacional y ver la manera en la que nuestras cadenas de boticas a nivel nacional, junto con las farmacias independientes, que ya Ana María te podrá comentar, juntas somos aproximadamente más de 12.000 entre farmacias independientes y 2.400 locales de boticas. Estamos hablando de más de 14.000 locales que estarían disponibles para poder contribuir con acabar rápido con esta pandemia. Lo que tratamos de hacer fue, desde el inicio, acercarnos a las autoridades. Este ministro apenas tomó el mando, nos convocó a una mesa técnica, que hemos tenido hasta ahora un par de reuniones, las cuales vienen prosperando, pero todavía falta que el Ministerio de Salud termine de definir los protocolos mínimos para que una cadena de botica pueda, o una farmacia independiente pueda ser parte del proceso de vacunación. Estamos ya en esas conversaciones, felizmente, pero la idea es que avancen lo más rápido posible, ¿no? Ana María, cuéntanos un poco de ASPEFAR, para que la gente conozca más quiénes son ustedes. Sí, perdón. José, gracias por este espacio. Para así contarte que ASPEFAR es la Asociación Peruana de Farmacias Independientes, ¿no? Como bien dice Carla, hay un aproximado de 14.500 entre farmacias y boticas a nivel nacional, de las cuales promedio de 2.500 son de las cadenas. En estos momentos prácticamente como ASPEFAR estamos representando tanto a las farmacias de ASPEFAR como a las boticas independientes, puesto que no tienen aún una representación seria, están en ese camino. Enfatizar de pronto que desde principios en que el Perú se declaró en emergencia sanitaria, nos hemos acercado a los ministros que estaban en ese momento, ministros de salud, para ofrecerles nuestros espacios, nuestra presencia como profesionales sanitarios, para que en esos momentos, para poder hacer dentro de las farmacias las pruebas rápidas que hubiesen ayudado muchísimo a mitigar la expansión del COVID. Y se hizo el proyecto, se terminó el proyecto y lastimosamente cambiaron al ministro en ese momento y ahorita no sabemos ni dónde está el documento. Esto ya se hace en otros países. Pensando, ¿no? Ahora que hablas del tema de la coyuntura y de que están desde el inicio de la pandemia, claro, pero justamente, lamentablemente, en este año y medio hemos pasado por 4 presidentes, cambio de ministros a cada rato, como complicado haber llegado a un acuerdo de apoyo en medio de eso, entiendo. Ahora las cosas ya están más estables y han retomado entonces esta mesa de diálogo con el MINSA, o es PCM y MINSA el tema. Con el MINSA, con el ministro de Salud. Y estamos, ya han avanzado al punto en que ya me decías,
Carla, que están con el tema de los protocolos. ¿Esa es la etapa en la que están actualmente las conversaciones? Y estamos, justamente de parte del Ministerio de Salud nos solicitaron también un poco más de detalle y explicación de cómo son nuestros locales, la cantidad que está disponible, la cadena de frío, que es una cosa muy importante, la cantidad de personal que tenemos disponibles. Y de hecho, aprovecho para comentarte, José, que ya existe en el Perú una experiencia muy buena que se llama Farmacia Vecina, que es hoy un servicio que brinda de salud para los pacientes crónicos que están asegurados bajo ese seguro. Y a través de la empresa logística Salog, lo que hacemos es que las farmacias y boticas somos un brazo logístico adicional del Estado para que los pacientes crónicos reciban de manera gratuita su paquete de medicinas que corresponden a su tratamiento. Entonces, las farmacias que estamos cerca a ese paciente, el paciente simplemente escoge a cuál farmacia desea ir a través de su DNI, hace una cola de menos de 10 minutos y recoge su medicina de cada local. Hoy a través de ese programa se atiende a aproximadamente más de 30.000 asegurados a nivel de Lima, pero es un programa que ya tiene la plataforma tecnológica, el nivel de georreferenciación de la cantidad de peruanos y cantidad de boticas y farmacias que estamos cerca. Ya hay un avance interesante y bajo ese modelo es que propusimos al Ministerio de Salud empezar la elaboración de un modelo para complementar la vacunación. Creo que es importante ahí que tanto las cadenas de boticas como las farmacias independientes cumplimos diferentes roles en ese proceso y es el Ministerio de Salud quien debe definir en qué medida cada tipo de local, cada tipo de profesional técnico, en qué cantidad de dosis, si lo hacemos a través de citas o no, y nuestra sugerencia es sí, hacerlo a través de citas para que haya un orden, y a través de todo este sistema complementemos las vacunatones que está haciendo el Estado, ¿no? Entonces, todavía estamos en conversaciones, pero con mucho optimismo, José, hemos estado con Ana María y otros colegas también presentes en estas mesas de trabajo y creemos que va a prosperar. El ministro y el equipo del Ministerio de Salud nos han mostrado mucho interés en sacar este tema adelante. Ahora, entiendo que la red es muy amplia a nivel nacional de boticas y de farmacias, pero también asumo que no todas tienen la capacidad para poder llevar a cabo el tema de la vacunación. ¿Han calculado más o menos cuántos sí estaría en las condiciones como para poder ayudar y ser parte de esto? Tanto en farmacia como en botica. Claro, mira, para enfatizar un poquito más lo que se le ha presentado prácticamente ya al ministerio, cómo sería el sistema, ¿no? El flujo. Sin embargo, lo que falta determinar y aprobar por el ministerio son los lineamientos para saber exactamente cuántas farmacias y boticas en este momento están preparadas. Okay. Eso falta, los lineamientos. En forma general, con lo que nosotros hemos presentado, estábamos conversando con Carla y es muy probable que dentro de ASPEFAR y las boticas independientes tengamos un promedio de 500 boticas a nivel nacional ahorita para empezar, y obviamente las que se quedan atrás van a ir, es voluntario, no es obligatorio, ¿no? Habrá boticas o farmacias que no puedan ingresar, que su infraestructura no se preste para alinearse. Sin embargo, los químicos farmacéuticos de esas boticas que no vayan a entrar están dispuestos a ser parte del equipo en las farmacias y boticas que sí se va a vacunar, ¿no? Por ejemplo, viendo lo de las citas, haciendo el seguimiento, porque fíjate que además aquí hay un plus. O sea, nosotros no vamos a estar en las boticas y farmacias con que se vacunen, los observemos 15 minutos, porque la mayoría de los malestares aparecen al día siguiente, no a los 15 minutos, y la gente se asusta mucho. Es por eso que mucha gente no está asistiendo a su segunda dosis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a armar grupos de WhatsApp y vamos a hacerles ahí el seguimiento que necesitan al siguiente día o quizás hasta 2 días, ¿no? Y que las personas queden totalmente satisfechas con esa atención. Entonces, mira todo lo que podemos hacer, y además te quiero, antes de darle el pase a Carlita para que diga los locales que ellos tienen dispuestos, te quiero, enfatizar
hacerle recordar al gobierno un poco durante la historia. Tenemos que en 1977 hubo una proliferación de poliomielitis. Entonces, había este tipo de emergencia, vacunar, de poner la vacuna de polio a todos los niños de 6 meses a 5 años. Participaron todas las farmacias y boticas a nivel nacional, ¿no? Fue una gran, como una vacunación maratónica. Se logró el objetivo de vacunar a todos los niños de 6 meses a 5 años a través de las farmacias y boticas. Y en el caso de las cadenas, ¿están preparadas todas? Sí, José, gracias por la pregunta. Definitivamente no estamos preparados al 100% los 2.400 locales. Nos gustaría poder decir que los 2.400 van a estar completamente disponibles, pero ese es el objetivo. Hoy nuestros asociados tienen no solamente el compromiso de poner a disposición sus locales, inclusive algunos tienen en mente no abrir algunos locales para la dispensación regular que hacen, sino incluso ponerlos a disposición para complementar la labor de vacunación, sea para la distribución o para la aplicación misma. Los locales nos vamos a poder complementar. Hemos estado viendo en algunos modelos todavía que no podemos comentar porque definitivamente esa es tarea y labor del Ministerio de Salud, pero hemos visto que para lograr un recorrido mínimo de un paciente que ingrese, se le aplique la vacuna, espere 15 minutos de reposo y seguir ese flujo, a través de un sistema de citas, es viable para la mayor parte de nuestros locales. No es tan complejo. También se ha visto que la cadena de frío que tienen hoy algunas farmacias y boticas, no todas la tienen, pero son refrigeradoras de menos de 8 grados, es decir, no es tanta la complejidad como en el caso de una vacuna tipo Pfizer, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente como nuestra labor es de complementación, los estándares que se van a requerir son altos, los va a determinar el Ministerio de Salud, pero sabemos que gradualmente las boticas vamos a poder cumplirlo de manera no tan compleja, porque ya contamos, como bien decía Ana María, con estándares. Nosotros cumplimos una reglamentación bajo las legislaciones que da DIGEMIT, en donde ya tenemos un soporte bastante apropiado para poder tener atención. Definitivamente sí se requerirá, José, revisar el tema regulatorio para que los químicos farmacéuticos puedan aplicar las vacunas. Ellos están en capacidad de hacerlo, pero hoy la legislación laboral no se los permite. Entonces, definitivamente, esa puede ser una oportunidad, además de complementar la labor que ya tiene la fuerza de enfermeros y enfermeras en el Perú, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Como tú bien sabes, no existe personal suficiente para atender la crisis. Esa es una realidad que la hemos visto desde el inicio de la pandemia. Hoy no es diferente, no es mejor la situación. Por el contrario, tenemos muchas profesionales de la salud que han caído, profesionales de la salud que están contagiados, y las farmacias también no son excepción. Dentro de un local de farmacia tenemos químicos farmacéuticos y técnicos farmacéuticos, que también necesitan estar vacunados para poder, de manera segura, atender a los ciudadanos. Entonces, hay que mirarlo de manera holística, y sabemos que el Ministerio está mirando esos detalles para poder definir ellos cuál es la mejor manera en la que entraremos el sector privado en esta colaboración. Definitivamente, si podemos por el lado de la profesión, los químicos farmacéuticos también son una línea dentro del servicio de salud pública, ¿no? Es parte de la carrera, de la disciplina, pero definitivamente un químico farmacéutico no puede recetar una receta, pero sí puede interpretar las moléculas, asesorar a los pacientes, como bien decía Ana María, generar el seguimiento a través de la farmacovigilancia, que es la mejor manera de complementar hoy la labor del Estado, y nosotros tenemos bastante convicción de que si logramos hacer esta etapa de vacunación y complementar al Estado, lo vamos a poder hacer para otras vacunas y para otras necesidades de salud que tenga el mismo Ministerio de Salud con diferentes grupos etarios de la población, porque estamos en los barrios cerca a las viviendas de las personas. Entonces, exactamente, es una marcha blanca, por decirlo así, pero que nos va a permitir demostrar cómo tanto farmacias independientes como cadenas de boticas sí tenemos un rol en la atención del primer nivel de salud en la ciudadanía. Entonces, entendería entonces que, digamos, hay inicialmente al menos 2 retos grandes. Uno es el tema de capacitación y otro es el tema logístico. O sea, ¿o hay otro reto más aparte, grande, digamos, aparte de esos 2 iniciales? ¿Te refieres a para poder hacer para poder llevar a cabo esto? Sí, para poder llevar a cabo esto. No, yo no lo llamaría reto grande, porque la logística
logística está dada con el operador que te mencionaba Carla, Salop, está dada la logística. Ya. Y el tema de la vacunación es que los químicos farmacéuticos sí hemos sido vacunados como profesionales de primera línea, ¿no? Al principio de las vacunas. Y lo único que habría que ver, sí, que no es un reto, porque de pronto podríamos empezar por eso, es vacunar a nuestros técnicos en farmacia, que ellos sí no tienen una institución que los represente y siendo profesionales de la primera, profesional técnico de la primera línea, se han quedado y hasta el momento no se les toma en cuenta para la vacunación, ¿no? Estábamos pidiendo eso al MINSA también igual desde el principio de la pandemia, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Eso es importantísimo. Y lo que ha retrasado esto entonces, ¿qué ha sido? ¿El entorno político en general que ha sido tan inestable? ¿Qué es lo que más les ha demorado en poder comenzar a conversar con el gobierno? Entiendo que hay un nuevo gobierno recién, pero digamos que ha habido ha sido un año turbulento en muchos sentidos en el país, pero ¿ese ha sido el problema principal, el tema político, que no les ha permitido poder avanzar en Yo diría que el tema político y por ahí la desinformación que tienen a veces nuestras autoridades, de que como, por ejemplo, se va a vacunar en una farmacia o una botica, que no cuentan con esto, que no cuentan con el otro, y esas informaciones a veces llegan a las autoridades y no nos sentamos en una mesa técnica multidisciplinaria a hacer esos análisis. Nosotros, con las farmacias, a través de las farmacias y boticas, nosotros los farmacéuticos, químicos, farmacéuticos, sanitarios, que trabajamos mucho el tema de prevención, tratamiento y seguimiento farmacoterapéutico, hacemos mucha labor y podemos tranquilamente ser los socios estratégicos del Estado, ¿no? La prueba está dada. En esta pandemia hemos sido su soporte. El Estado no tenía medicamentos, nosotros sí lo teníamos y en un momento también se nos agotó, pero soportamos buen tiempo lo que el Estado tenía que hacer. Y lo más importante de esto es que se tiene que tener en cuenta que así como se quedó la gripe, que así como se quedó el VIH, el TBC, sabemos que el COVID se queda instalado. Entonces, en la farmacia cuando el paciente va, porque hay un porcentaje alto de la población que al primer lugar que van cuando se sienten mal, cuando tienen problemas de salud, es a la farmacia. Yo, déjame decirte así con casi la seguridad que incluso tú y muchas personas como nosotros, cuando tiene dolor de cabeza o dolor de estómago, no está pensando ir al médico, ¿no? Lo primero que hace es recurrir a la farmacia más cercana, ¿no? Entonces, es importante que tomen en cuenta esto porque nosotros, a través de la farmacia, podemos hacer detección ¿no? de un paciente que viene y de pronto, oye, que me duele la cabeza. ¿Desde cuándo? ¿Y tienes tos? ¿No? ¿Y tienes secreción nasal? ¿Y has tenido fiebre? ¿Estás tomando algo? ¿No? Entonces, nosotros tranquilamente, y si pudiéramos hacer un triaje que es sencillo, ¿no? Tener el permiso, que se nos devuelve el permiso de poder pesarlo, medirle, tomarle la presión y la temperatura y esas cositas tan simples, podemos detectar que tenemos una persona con VIH, podemos detectar, o por lo menos que pudiera, ¿no? Que tiene los síntomas de COVID, que tiene los síntomas de ser un paciente con TBC. Entonces, nosotros realmente somos de manera informal parte del Sistema Nacional de Salud en la primera línea. Y lo que queremos es eso, que el Estado se dé cuenta y trabaje con nosotros como eso tan importante. Somos parte del Sistema Nacional de Salud y solamente si ellos, a todo lo que ya hacemos, acoplan un sistema en que nosotros, incluso para que ese paciente que tiene TBC o que tiene COVID no se pierda y vaya contagiando a otros, nosotros le sacamos la cita en la misma farmacia y le decimos, señor, es probable que usted tenga esto, pero es bueno que le revise el médico, aquí está su cita. Claro, yo entiendo que igual la pandemia ha abierto muchas ventanas para entender muchas problemáticas del sector actualmente que quizás no se veía con la seriedad necesaria antes. Pero antes de entrar a este tema que también me gustaría tocarlo sobre el papel que tienen ustedes dentro del sistema de salud, un par de dudas que tengo todavía sobre el tema de la conversación con el gobierno sobre el tema de las vacunaciones.
¿Hay alguna reticencia que encuentran ustedes, no necesariamente quizás del gobierno, pero quizás de opinión pública, alguna cosa para que esto avance más rápido? Porque en realidad la experiencia buena que se ha dado en otros países ya sobre este tema, a mí me da a entender que tiene todo el sentido del mundo y no habría por qué no replicarlo aquí y en otras partes también, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de reticencia que hay frente a las farmacias o ustedes sienten eso para poder llevar a cabo o sacar adelante estas conversaciones? Por el lado de ANACAP, José, no, la verdad es que más bien te diría que en esta oportunidad, en este ministerio, hemos sentido más bien que se han agilizado las conversaciones y sin ningún ánimo de criticar a ninguna autoridad. Sí vemos que hay bastante diligencia de parte del equipo del Ministerio de Salud actual y consideramos que definitivamente igual es una pandemia que a todos nos ha sobrepasado, no necesariamente habían protocolos para muchas cosas que teníamos en mente, sabemos que las autoridades han estado demasiado absorbidas por esos temas dentro de otros temas como tú mencionabas, temas políticos, etcétera, pero más que reticencia hemos visto mucha apertura al diálogo, evidencia técnica, el pedido de revisar qué modelos han funcionado para estos sistemas de vacunación a través de las farmacias y boticas, y por eso mismo es que creemos mucho en el modelo de farmacia vecina y vemos muy auspicioso que podamos sobre ese construir una línea para poder complementar la vacunación a toda la ciudadanía. Sobre todo fuera de Lima, porque Lima es una realidad, pero fuera de Lima es otra realidad, no necesariamente los modelos son equiparables para todos lados, pero como bien decía Ana María, donde hay población, hay una botica, hay una farmacia, estamos cerca, ¿no? Incluso farmacias arriba de los cerros. Entonces, debemos poder contar con esa aproximación y hoy más bien vemos muy auspicioso el nivel de diálogo que se busca con el sector privado de farmacias para este tema, ¿no? Y la otra duda que, de hecho, la gente cuando este tema salga más a flote, la gente va a preguntarse eso es, ¿cuál es el beneficio de las farmacias y las boticas? O sea, ¿qué ganan? ¿Cuál es la contraparte de estar en la campaña? A ver, primero quiero decirte, como farmacéutica, como presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, a nosotros nos mueve el espíritu para lo que hemos estudiado, ¿no? Profesionales asistenciales de la salud. Nuestra labor principal, y hoy más que nunca, es el tema de la prevención, la educación y la información, ¿no? O sea, prevenir que la gente se siga enfermando, ¿no? Y desde ASPEFAR estamos en este trabajo, yo creo que siempre hay un interés. ¿Cuál es nuestro interés? Sentirnos más reconocidos como profesionales. Y no te hablo del tema monetario, te hablo del tema asistencial. ¿Y cuáles son las ventajas? Sobre todo aquí quien más gana es la población. ¿Cuáles son las ventajas? Porque yo he hecho un focus group en pacientes de las farmacias de los asociados de ASPEFAR y ahora todo el mundo nos pregunta, ¿y cuándo van a vacunar? ¿Cuándo empieza la vacunación en la farmacia? Sí, por favor, que sea en la farmacia, ¿no? La población es la más, realmente la que más va a ganar. ¿Por qué? Porque primero, no va a tener que trasladarse hasta otro lugar para poder vacunarse. Hay personas de repente de la tercera edad que aún no se han vacunado porque no tienen ni quien los traslade, ¿no? Pero sí pueden llegar a su farmacia del barrio, a su farmacia o botica del barrio. No van a gastar en pasaje, ¿no? Confían en su farmacéutico del barrio porque es a donde recurren por años y por años, ¿no? Y siempre está ahí su farmacéutico. Entonces, la población va a ganar por todas partes y eso es lo que se quiere. No hay intereses económicos. Nosotros los farmacéuticos somos los expertos en el medicamento, estamos en todo el proceso del medicamento. Desde la fabricación se ve todo lo que es buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución y la cadena de frío. Somos expertos en eso. ¿No? No podemos dejar que los medicamentos se venzan en nuestras farmacias y boticas porque estamos viendo esas tres cosas: cadena de frío, buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución. Pero sí, digo, pero es una pregunta que asumo que la opinión pública se va a hacer en el momento en que esto sale a la luz, que siempre sale esa pregunta, ¿no? Y el sector privado, ¿qué gana? Porque es la forma en la que analizamos las cosas normalmente a través de la opinión pública, ¿no? Fidelizar más indudablemente a nuestros usuarios.
que su farmacéutico de siempre, además, le va a poner la vacuna y ellos confían mucho en su farmacéutico, ¿no? Sí, además, ahí para complementar un poco a Ana María, José, definitivamente creo que todos estamos unidos en reactivar la economía del país, la productividad, ¿no? Que podamos seguir adelante con nuestros planes y que las familias sientan que el país sigue avanzando. Entonces, primero hay que estar sanos. Y una cosa importante es que todos los que estamos en este sector, sea desde el privado, desde el público, somos parte del aseguramiento de la salud. Entonces, la verdad es que desde nuestra posición, tanto como cadenas, y me permito también hablar por independientes, para nosotros lo ideal es tener una población saludable y poder trabajar desde la salud desde una manera más preventiva, agregar mayor valor, sí, desde el negocio de la salud, pero con otras cosas, con innovaciones, con otras soluciones para la salud que ayuden a modernizar la gestión de la salud pública en el país, pero que una persona hoy se muera en la cola de una emergencia en un hospital, no solo por COVID, mucho antes del COVID, ya es un problema estructural de que en una posta médica uno no encuentra el medicamento. Entonces, la promesa de que estás asegurado universalmente no se cumple. Y no se cumple no solo porque el Estado no lo puede hacer, es porque no estamos trabajando como sector. Las capacidades que tiene el sector privado, desde la tecnología, el conocimiento y relación con la gente, con la ciudadanía, puede contribuir a mejorar ese servicio público y creo que ahí es donde está la oportunidad de que tengamos una población más sana, mejores oportunidades de negocio, ¿por qué no? Porque por supuesto que una empresa es más rentable y más saludable financieramente en la medida en que genera un desarrollo en su mercado también. Entonces, la salud también se puede desarrollar y hay que buscar que sea para todos, que sea democrática, ¿no? Que si el 95% del país está asegurado, no importa a través de cualquier seguro, y no importa si es una farmacia pública, privada, si es una cadena, si es un independiente, no tenga que ir a gastar dinero por algo que es básico, ¿no? Por una medicina básica. Entonces, ahí compartimos entre varias asociaciones independientes esta mirada, esta visión de la salud, y por eso queremos trabajar con las autoridades para lograr eso a pocos. Primero, sanémonos, demostremos que podemos con la vacunación y luego, digamos, podemos contribuir de otras formas, ¿no? Ahora, lo que hablamos hace un rato, esto es un plan inicial para poder participar en eso, pero esto va más allá, ¿no es cierto? O sea, ustedes también señalan que las boticas y farmacias deberían también ser parte más activa del sistema de salud nacional. ¿Por qué no lo ha sido antes? No sé, Ana María, cuál es tu posición, pero me adelanto un poquito para responderle a José. Yo creo que más que no hayamos ido, nos falta dialogar más, nos falta poder mirar otros ejemplos de otras geografías, de otros países en donde ya el sector de farmacias y boticas trabaja complementando la labor del Estado. Hay países, por ejemplo, en los que se utiliza logísticamente a las farmacias para hacer la entrega de medicina para todo tipo. En Perú, solamente para el caso de pacientes crónicos y en Lima. Pero si esto fuera expandido para la mayor parte de la población, podríamos tener un mayor impacto a nivel nacional, ¿no? Igual con el equipo de químicos farmacéuticos, que son una línea también de profesionales de la salud. Entonces, creo que más allá de los problemas de gestión que siempre sabemos que existen entre el Estado, que a veces hay incapacidad de poder aplicar algunas políticas públicas, o se cuenta con el presupuesto, pero no necesariamente con toda la capacidad técnica, creemos que ahí es donde justamente vienen los encuentros con el sector privado. Y creo que lo que nos ha faltado es dialogar más. Y ha tenido que llegar una pandemia para darnos a todos, enfrentarnos frente al espejo, nos está faltando conversar mucho más, nos estaba faltando ver este tema a nivel regional, no solamente a nivel de ciudades urbanas o céntricas, sino poder ver justamente las periferias, porque ahí es donde están las poblaciones vulnerables, ahí es donde el Estado no llega, y donde el privado llega con las justas. Tampoco es que el privado tenga la gran capacidad, pero si unimos esos esfuerzos, claro que podemos tener un rol directamente al activo social más importante, que es mi seguridad, mi integridad y por ende mi salud, mi medicina, ¿no? Agua potable, etcétera. Hay muchos factores que influencian en el estado de salud de las personas. Pero ya los privados tenemos modelos de asociaciones públicos-privadas que funcionan muy bien. Y Farmacia Vecina ya es un modelo. Entonces, estamos justamente en la ola, José, en la que creo que hay que empujar para mostrar más buenos modelos que sí funcionan, ver efectivamente a modo de piloto, marchas blancas, cómo vamos elevando indicadores de salud a nivel regional y ir acompañando al Estado en esa labor.
hasta que ocurra la gran reforma, en donde tengamos la cantidad de médicos necesarios, la cantidad de enfermeras necesarias, la cantidad de hospitales, de equipamiento de postas. En ANACAP estuvimos en una cruzada liderada por Carlos Álvarez, donde él nos convocó a visitar postas médicas y hacer equipamiento de las postas, y hemos visto directamente la realidad, y esa realidad no es de ahorita, es de hace muchos años, es estructural, pero ya que hay un gobierno dispuesto a dialogar, tenemos que subir en esa oportunidad y hacer que las cosas ocurran, porque el principal beneficiario o impactado de todo lo que estamos conversando es el ciudadano, es por la salud pública, y si tenemos más peruanos sanos, nuestra economía va a ser más sana y el desarrollo va a poder empezar a sentirse de a pocos. Entonces, ahí está nuestra labor, de seguir haciendo que ocurra ese diálogo con el Estado, ¿no? Para aportar a lo que acaba de decir Carla, quiero decirte, por ejemplo, que antes de la pandemia, como decía ella, ha sucedido, viene desde antes. La gente va a los hospitales, a los centros de salud públicos y resulta que hay colas, ¿no? Primero para la cita, para que te atiendan, y después otras colas grandes para que te entreguen tu medicamento. Entonces, aquí, por ejemplo, las farmacias privadas, farmacias y boticas privadas, podríamos hacernos cargo de todos los pacientes externos, de los que no necesitan hospitalización. De manera que, eso sería pues que el hospital se dedicaría a sus pacientes internos, ¿no? Porque ahí tienen también un tema de dosis personalizadas, no es difícil hacerlo, todo es cuestión de plataformas y sistemas, y como dice Carla, ahora tenemos, José, a farmacias vecinas que tienen muy buena plataforma y ellos están con nosotros entregándonos una plataforma que ya la tienen hecha para llevar a cabo, si nos decidimos, mañana mismo el tema de la vacunación en las farmacias y boticas. Y lo otro también importante, que ya es hora, ¿no?, de cuidar que no nos enfermemos y reactivar la economía, porque sí, eso también nos está pegando a todos, pues, ¿no? Entre las farmacias y boticas independientes, la mayoría somos micro y pequeñas empresas. Imagínate cómo es que nos está costando ahorita para hacernos sostenibles. Y yo creo que los socios de ANACAP tampoco son ajenos a eso, porque nos pega a todos, a todos. Y hay un tema también cuando hablan del mercado de ustedes, que hay muchas falsas verdades en el público en general, digamos. Tienen ideas preconcebidas. Hay dos temas que me gustaría que nos explicaran, porque son como que dos generalidades que la gente tiene en la cabeza y no son reales. Uno es el tema de que los precios son muy altos en Perú, en el caso de las medicinas. Y entiendo que hay informes que señalan que esto no es así. Informes, o sea, ya objetivos, digamos, pero la gente tiene esta idea. Y lo otro es esta famosa idea de que hay un monopolio, ¿no? Que todo lo maneja pocas empresas. Y tampoco es así. Viendo los datos reales, vemos que estas cosas no son ciertas. ¿Qué hay de real en el mercado de farmacias y de boticas? ¿Cómo es? Porque la gente, ¿por qué tiene estas ideas tan erradas del tema? José, sí, te hago un resumen muy breve de más o menos cómo está conformado el mercado y sobre la percepción del tema de precios, que es bastante válido, y dejo a Ana María también para que me complemente, pero de manera general el mercado, y esto es información que es pública dentro de la página web de Digemit, el mercado de medicamentos en total en el Perú está representado, es decir, quienes dispensan medicina es principalmente el Estado, a través de más de 8.000 dependencias, sean postas, hospitales, a nivel público, donde se sobreentiende que el ciudadano recibe de manera gratuita su medicina, ¿no? Y aparte, y ellos, digamos, como Estado, tienen el 80% de toda la dispensación de medicina que hay en el país, de manera general. El otro 20% de dispensación es a través del canal privado, es decir, a través de la venta de medicina. ¿Y quiénes estamos ahí? Todos los privados, tanto las farmacias independientes, que son más de 12.000 farmacias a nivel nacional, y las cadenas de boticas, que somos en total 2.400 locales. Es decir, estos 2.400 locales de cadenas de boticas, más las más de 12.000 a nivel independiente, conformamos en total el mercado privado, por decirlo así, de dispensación de medicina. Y eso lo amarro con la siguiente pregunta, de por qué hay esta idea de que los precios son altos y por qué nuestro interés en hacer anualmente estudios que comparen el mercado de medicinas en Perú con otras geografías desarrolladas en Latinoamérica, Chile,
Argentina, Ecuador, Colombia, México, Brasil. Tenemos estudios, los últimos 3 años hemos realizado estudios con Ipsos, en donde hemos comprobado que Perú tiene la medicina más barata de la región. Actualmente somos el país con la segunda medicina más barata, en 53%. Pero, ¿qué ocurre? Si estamos hablando de desabastecimiento, que las postas médicas y hospitales del Estado no logran tener sus stocks de medicina para darle a la gente de manera gratuita, ese peruano que no encuentra esa medicina tiene que recurrir al canal privado y comprarla. Entonces, la percepción de que la medicina es cara no es cierta desde el punto de vista real, nominal. Nuestra medicina es menos de la mitad más barata que el resto de Latinoamérica. Pero para un peruano, ese sol, 50 céntimos, 30 céntimos en su medicina, es caro, porque justamente la promesa social o pública es que la salud es universal. Y por ende, hay una atención 100% subsidiada de parte del Estado en el otorgamiento de esa medicina. Pero si no la encuentro, en el más de 80% de establecimientos que se tiene hoy desde el lado del Estado, me voy al canal privado. Entonces, nosotros validamos mucho esa sensación del consumidor, de los pacientes, los ciudadanos. Nos ha pasado a cualquiera de nosotros seguramente que no hemos encontrado algo o no hemos encontrado medicina genérica, que es la más barata, y tenemos la percepción de que nos han subido los precios, que fue algo que pasó en la pandemia. Se agotaron la medicina genérica. Entonces, si van a la farmacia y no encuentran genéricos, sino de marca, que cuestan normalmente mucho más, de 2 a 3 veces más, mi sensación es, han subido los precios. Pero la realidad, ¿cuál era? Que incluso desde ANACAP tomamos un compromiso de no tocar los precios, no elevarlos, porque durante pandemia el compromiso con la sociedad era lo más importante, ¿no? Era que nadie se saliera beneficiado de esta coyuntura. Y más bien, por el contrario, vivimos los embates de los cierres de fronteras y el hecho de que los laboratorios no pudieran generar tanta medicina como se requería en el mundo. Y Perú no fue la excepción. No llegaron las medicinas en el momento oportuno. Para la segunda ola triplicamos nuestros inventarios. Ahí Ana María no me dejará mentir, porque esto es algo de todo el sector. Todo el sector tuvo que poder abastecerse adecuadamente para que cualquier ciudadano que no encuentre una medicina la pueda encontrar, sobre todo las más solicitadas durante la etapa COVID, ¿no? Entonces, lo que se buscó como sector es dar esa señal, pero no estamos resolviendo el problema de fondo, que es, si la ciudadanía no recibe su medicina gratuita, siempre le va a parecer o más caro, o le va a parecer que no está siendo justa su atención y su servicio público. Entonces tenemos que complementar esa labor del Estado para que el canal, digamos, privado sea complementario. A la gente no le debería costar un paracetamol, o sea, su medicina básica, ¿no? Que es parte de su aseguramiento. Una consulta solo respecto a lo que acabas de decir. Y ahorita estaba pensando en la tercera ola. ¿Hay oferta global para medicinas en medio de esta tercera ola? Porque entiendo que el tema es importaciones de muchos laboratorios, pero ¿hay capacidad ahorita, hay stock para atender algo como una tercera ola? Es tan complicado como lo es la atención para las vacunas, ¿no? Para las compras de vacunas. Entonces, a nivel global, sí, y además que las materias primas han subido de precio, entonces también los laboratorios tienden a subir sus precios. Todo cambio eso también los afecta, ¿no? Exactamente, eso impacta el canal que finalmente llega a las personas. Es toda una cadena. Y a veces se malentiende de que es porque existe un monopolio, porque se quieren subir precios, si no son, digamos, elementos que están relacionados. Y la data es pública. Lo importante es mirar lo que es público, que no lo dicen las cadenas de boticas o los independientes, sino es data del mismo Estado peruano. Tú preguntabas, por ejemplo, la tercera ola. En la segunda ola, por lo menos a los socios de ASPEFAR, la Asociación Peruana de Farmacias, nos ha pasado que para que no se escaseen los medicamentos o para que no suban, ¿no? Nos juntamos y compramos por cantidades y nos íbamos repartiendo de acuerdo a las necesidades de cada socio. Pero ¿qué sucedió? Ahora pasó la segunda ola y nos hemos quedado con muchos medicamentos de la segunda ola que fueron de alguna manera diferentes a la primera ola, y no sabemos qué hacer con esos medicamentos. Entonces, para nosotros que somos pequeñas empresas, eso es un perjuicio gravísimo. Entonces, empieza la tercera ola y no necesariamente se van a usar los mismos medicamentos que se usaron para la segunda ola, para la primera ola, ¿no? Es probable que se usen otros. Ahora, estos medicamentos que se nos han quedado en las farmacias son medicamentos hospitalarios, que usualmente no los vendemos en las farmacias y boticas, que es un medicamento que se encontraba en los hospitales y en las clínicas, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, para temas de shock anafilácticos,
¿no? Que nosotros no tenemos eso y es obligatorio que lo tengan las farmacias, las clínicas y los hospitales, porque eso se debe atender en esos segundos. Y te imaginas, entonces ahora en la tercera ola de pronto son otros medicamentos y la mayoría también son medicamentos de laboratorios internacionales, de manera que cuando los querramos, de repente no hay, el laboratorio no lo tiene, ¿no? Y entonces nos quedamos sin el medicamento. Así funciona. Oh, claro, es complicado. El tema de la logística, pues claro, como tú dices, no se sabe qué va a necesitarse realmente en la tercera ola, que ya está en teoría cerca. Nada, es muy interesante todo lo que hemos conversado en realidad, Carla y Ana María. Esperemos que estas conversaciones con el gobierno avancen lo más pronto posible y en realidad lo interesante, más allá de ese tema puntual, es eso, ¿no? Que comiencen a tomar más protagonismo y que la gente comience a entender un poco más el papel real de las farmacias y las boticas en este entorno, en el cual, bueno, esta vez ha sido la pandemia, pero probablemente sigan pasando más cosas, ¿no? Esta pandemia tiene lamentablemente para mucho rato más, ¿no? O sea, más allá de la vacunación, hasta que se vuelva endémica, falta todavía un buen tiempo, ¿no? Encantado de haber conversado con ustedes, mil gracias por lo que nos han enseñado hoy día y ya estaremos conversando, espero, nuevamente en alguna ocasión. Muchas gracias. Gracias, José, a ti. Para concluir, lo que quiero decir es que en este momento estamos contigo, la presidenta de la Asociación de Farmacias Privadas Independientes, que además representamos a las boticas también independientes, y Carla, que representa a las cadenas de boticas, para demostrarle también a nuestro público y a nuestros gobernantes también, ¿no? Porque Carla y Ana María Jiménez, no siempre nuestras necesidades son las mismas, pero mira que nos hemos juntado y trabajamos cuando se trata de algo que le interesa a la población, que es la salud pública, algo que redunda como algo vital, tan importante como es la vida y la salud, ¿no? Y más allá de repente nuestros desacuerdos o nuestras diferencias, lo importante en este momento es unirnos por la vida, la salud y por el Perú, por la reactivación económica de nuestra patria. Así que gustosa de haber estado aquí. Carla, encantada como siempre de conversar contigo. José, gracias por la oportunidad. No, una pregunta puntual. ¿Hay alguna fecha cercana o idea de cuándo va a estar este protocolo del MINSA? ¿Les han dado algún acercamiento de eso? No, todavía no. No, pero públicamente el ministro habló de septiembre y de hecho hemos venido en varias conversaciones. Esperamos que en este mismo mes, en septiembre, se pueda dar, pero sí, lo definirá el ministerio. Listo. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias a ti. Chao, Gracias. chao.